Vamos a orar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre nuestro, guíanos el día de hoy para poder estudiar tu palabra y guíame para poder enseñar correctamente y no enseñar herejías ni errores. Y ayúdanos a crecer espiritualmente cada día. Guíanos con tu espíritu para que no pequemos contra ti. No permitas que te ofendemos, ni el día de hoy, ni mañana. Y cuando suceda algún problema, ayúdanos a tener fe en ti y a no aumentar los problemas por medio de nuestro orgullo o nuestra falta de fe, sino aumenta nuestra fe. Y también ayúdanos a ser una bendición para todas las personas que están a nuestro alrededor. Y también guíanos para no tener miedo en las circunstancias donde debemos de hablar o debemos de defender tu palabra o la iglesia que fundó tu único Hijo Jesucristo. Y en este momento pedimos que consagres nuestras almas a ti de nuevo y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libre de todo pecado y nos limpie nuestras almas espiritualmente. Y guíanos el día de hoy para poder poner en práctica tu palabra también. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Incluso pedimos las oraciones de nuestra Madre María y de todos los ángeles y los santos que están en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Okay. Éxodo 22, estamos aún hablando sobre las leyes, están todavía en el monte de Sinaí, o sea, los israelitas, ¿ok? Están en el monte de Sinaí y ahí están hablando Dios está hablando con ellos y está revelando estas leyes. Ahora fíjense en la sabiduría de estas leyes, porque tal vez cuando lean el Antiguo Testamento y lean estas leyes, hay unos que hasta lo brincan y dicen, no, esto no es importante, brincan. Pero fíjense en la sabiduría, ¿ok? Nos vamos a empezar aquí en el versículo 1 y dice, si un ladrón sorprendido de noche forzando una casa es herido mortalmente, el que lo mató no será culpable. Mas si lo hace ya ha salido el sol, se le culpará. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto es en hebreo una manera de hablar de defensa propia. Hay una situación donde, por ejemplo, es defensa propia. Si alguien viene, quiere matarme a mí, secuestrar a mis hijos o X, y yo, por tener ninguna otra opción, acabo matándolo, no es pecado, porque ahí estaba defendiendo a los inocentes. No es pecado según las escrituras que estamos leyendo aquí, aunque estaba herido mortalmente, y tampoco es pecado según el catecismo de la iglesia. Si se acuerdan, hace tiempo que hablamos sobre la defensa propia y les di también los párrafos del catecismo, ¿se acuerdan? Porque ya tenemos videos sobre la defensa propia y también lo mostré con el catecismo de la iglesia. Entonces, lástima que no lo escribí el día de hoy, pero ahorita lo puedo encontrar después del estudio bíblico. Entonces, que el Espíritu Santo me ayude a recordar, porque a veces les prometo algo, ¿verdad? Les digo, al fin del estudio bíblico le doy la respuesta, ya llego a la casa y digo, se me olvidó. Pero entonces noten que dice en la noche, porque en realidad es una manera simbólica de decir que sabes, que no sabes lo que la persona va a hacer porque está oscuro, no sabes si está ahí para matarte o X, pero si ya está salido el sol, ahora puedes ver claramente. Esa es como lenguaje simbólico para decir, si tú sabes que esa persona está llegando simplemente para robar algo, es mejor no matarlo, no es necesario matar a esa persona, porque simplemente quiere robar algo. Ahí es cuando uno le puede decir, ¿qué ocupas? ¿Ocupas algo? Si no, le tengo que marcar a la policía porque no debes de hacer esto. Pero tampoco tenemos que hacer algo en exceso y acabar matando a una persona que simplemente estaba allí para robar. Entonces, sabiendo la situación, ahora sabemos lo que debemos de hacer. ¿Verdad? Y ahora el versículo 3 dice, si alguien no tiene para devolver lo que robó, será vendido él mismo para pagar. Entonces, los hebreos usaban ese lenguaje para describir a alguien que va a trabajar por otra persona. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, yo me vendo a otra persona para pagar una deuda o algo que robé. Era simplemente manera de decir que vas a trabajar, vas a trabajar para pagar esa deuda o pagar lo que robaste. Si lo robado se encuentra vivo en su poder, sea buey, burro o oveja, o sea animal, debe restituir el doble. Entonces debe dar el animal para atrás y luego otro extra. Si un hombre ha causado daños en una chacra o una viña porque dejó suelto su ganado y fue a pastar en campo ajeno, devolverá con lo mejor de su propio campo o de su propia viña. Entonces, mi animal se fue, se comió la fruta de los árboles, ahora yo tengo que devolver ese fruto. Dice, si se prende fuego a los matorrales y este pasa a los árboles frutales o a los sembrados que están en el campo, el que prendió el fuego pagará el daño. Entonces está esa idea de restitución. ¿Okay? Cuando alguien confíe, perdón, en depósito a su prójimo dinero o objetos y son robados de la casa de este, el ladrón, si es hallado, restituirá el doble. Si no es hallado el ladrón, el dueño de la casa será presentado ante los jueces y jurará, ¿okay? Y jurará no haber echado mano de las cosas de su prójimo, ni haber tenido parte en el robo. Cualquier pleito en que se sospeche que uno de los dos estafó al otro, ya se haya perdido buey, burro, cordero o manta, será llevado ante Dios y al que Dios declare culpable restituirá el doble a su prójimo. Entonces, noten que aquí son guiados por Dios. Aquí este es el pueblo de Dios, guiado por Dios. Dios los va a guiar en sus decisiones, en las decisiones de los jueces del pueblo. Y también esta idea de restitución. ¿Por qué? Porque el pecado es algo grave ante el Señor. Debe de haber restitución. Alguien debe de pagar. Y obviamente nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo los pagó en la cruz. Ahora somos salvos de la muerte espiritual, del infierno. Ahora dice, si alguien pasa a su prójimo para que se lo guarde, un burro, buey, oveja o cualquier otro animal, y este muere, sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el asunto se decidirá por un juramento. El que lo guardaba jurará que no tomó nada de lo de su prójimo. El dueño se dará por satisfecho y el otro no tendrá que devolver. Si el animal fue robado por descuido del depositario, este pagará el daño por el descuido. Si el animal ha sido destrozado por una fiera, que el depositario traiga como prueba los restos y no habrá restitución. Comparen eso con Génesis 31. ¿Se acuerdan cuando Jacob estaba en Padán Aram trabajando ¿verdad? Con el suegro Labán? Fíjense en lo que dijo aquí en Génesis 31-39. ¿Se acuerdan que dijo cuando le estaba reclamando a Labán? Le dice, no te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la perdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Entonces, cuando un animal era destrozado por una fiera, por las fieras, ¿ah? Jacob se lo devolvía a Labán. Pero según la ley de Dios, como no era culpa de esa persona, pues no lo tiene que pagar para atrás en estas leyes. ¿Okay? Entonces comparen la ley de Dios con las reglas de Labán. ¿Verdad? Pero bueno. Él lo dice, si el animal fue robado, no, perdón, el versículo 13, si uno pide a otro que le preste un animal, que le preste un animal, y éste sufre un daño o muere en ausencia de su dueño, pagará restitución. Si el dueño estuvo presente, o sea, yo te estoy mirando mientras usas mi animal para que trabaje en tu campo, el otro pagará en dinero. Perdón. Si el dueño estuvo presente, no hay restitución. Si el animal es alquilado, el dueño recibirá el alquiler. Fíjense ahora, el versículo 15 dice, el que seduce, ahora entre los seres humanos, ¿qué es lo que pasa cuando un hombre seduce a una mujer? El que seduce a una joven no casada y se acuesta con ella, la dotará, la dotará y se casará con ella. Entonces, pagaban dinero, o sea, pagaban la dote, así le llamaban, en esos tiempos, y también hay muchas culturas que lo hacen aún. Cuando yo
voy a casarme con una mujer, voy y yo le pago a su familia como manera de decir, bueno, sé que tienen un miembro menos de la familia, entonces ya no tienen esa ayuda en la casa, entonces por eso les voy a aliviar un poco, ¿verdad? Entonces eso se hacía, eso era cultura de los hebreos y Dios lo permitió, ¿ok? Ahora fíjense, este hombre fue y sedució a una mujer, se acostó con ella, ahora él tiene que pagar, o sea, tiene que pagar el dinero de la dote, ¿eh? Y también se tiene que casar con ella. Entonces él se acostó con ella, ahora a fuerza se tiene que casar con ella. Entonces era manera de decir, no andes haciendo eso, no tengas relaciones con una mujer si no te quieres casar con ella. Pero hay personas, hay hombres que son muy malos. Entonces por eso Dios ahora puso esta regla también, fíjense. Si el padre de la niña no se la quiere dar, el otro pagará en dinero la dote que suelen recibir las esposas. Entonces el otro aún va a pagar lo que se debe, pero no se va a casar con ella si el padre no lo permite. ¿Por qué? ¿Por qué el padre tiene que decidir? La razón es muy interesante, fíjense. La mujer va a decir que sí, porque ella fue seducida, ya le va a dar todo su corazón a ese hombre, ya ella ya está enamorada, claro, le va a decir que sí. Pero si él es un hombre malo, el padre que no tiene, él no le importa, por ejemplo, decirle no a ese hombre. Entonces el padre tiene que tomar esa decisión porque el padre ama a su hija y sabe lo que es mejor para su hija. Pero la mujer obviamente va a ir y va a decir que sí al hombre, pero el padre que no tiene nada, no tiene algún tipo de, por decir, um, no es afectado por lo que sucedió en el sentido de que no va a decir que sí a fuerza, sino más bien va a pensar a ver qué es lo mejor para mi hija. Y por eso, fíjense, hoy en día, las mujeres que tienen relaciones con hombres antes del matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Están atrapadas en la relación, ya no pueden salir. Tienen dificultad, hasta el hombre hasta les puede golpear y no se quieren alejar de él, porque ya están muy apegados por esa relación que tuvieron. Por eso también encontré un video y una vez resulta que una mujer le estaba dando consejos a otras mujeres cómo no aferrarte a un hombre, cómo no aferrarte a un hombre, porque hay mujeres que se aferran tanto al hombre y puede hacer lo que él quiera y aún ellas están ahí al lado, no están casadas ni nada, no, y aún ellos se van, ya cuando regresan le dicen, oh sí, claro que sí, vamos de nuevo en el noviazgo, ¿verdad? Entonces ella le estaba dando consejos a las mujeres y les dijo, el primer paso, mujeres, no tengan relaciones con el hombre. Y en el comentarios lleno de mujeres diciendo, ya fallé el primer paso. Entonces, como eso es tan, ¿cómo se dice? Tan usual, común, por eso tenemos tantos problemas. Es mejor seguir la palabra de Dios que nos dice, no hagan eso. Papá, paga, paga, paga. Ándale. Bueno. Sí. Y de hecho, en este pueblo, como estos tipos de cosas eran muy común, también Dios puso estas reglas fuertes, porque uno obviamente va a decir, bueno, yo lo iba a hacer, pero si me tengo que casar con ella, o tengo que pagar, o todo eso X, mejor no lo voy a hacer. Entonces era para que ellos vean que no se debe de hacer en ese tiempo. Entonces por eso estas reglas son reglas fuertes. ¿Para qué? Para que no lo hagan. Sí. Tenía forma de pagar y hacerlo correctamente. Como por ejemplo, no, que no lo hagas por nada, de nada. Tú haces, pagas cierta cantidad. Entonces, obviamente la gente pobre, pues le pensaría porque no tienen, pero la gente que tiene, sería que, como ahorita la vida de los políticos, ¿no? Que tienen dinero y lo pueden, como, ok, puedo pagar para dar para dar tal cosa, no puede similar a algo ya. Sí. Sí, todo esto, por ejemplo, estas reglas no aplican, por decir, para nosotros hoy, pero sí es algo que debemos de leer y aprender, por ejemplo, lo fundamental, por ejemplo, la idea de restitución, debo de pagar lo que debo, y también la idea de debo de respetar a las demás personas, ¿verdad? Pero así ponerlo, por ejemplo, de esta manera, esta persona lo hizo, ahora se tiene que casar a fuerzas,
Entonces, estos son reglas, y hablamos de esto la semana pasada. Dios conoce a su pueblo. Entonces, estas reglas temporales que nada más eran para el pueblo de Israel en esos tiempos, Dios sabía los efectos que iba a tener. A lo mejor no tenía, no, ni siquiera se tenía que preocupar de las personas que tú hablas, por ejemplo. Entonces, y esto aplicaría más bien para un grupo de personas de tal manera que cuando escuchen estas leyes van a cambiar su forma de pensar. Entonces era todo para que crezcan espiritualmente. Y por eso eran nada más leyes temporales. Si no, aplicaría también para nosotros, también para todos, ¿verdad? Si no era para un pueblo, en particular el pueblo de Israel en tiempos antes, para que se empiecen a formar más, para cuando llegue el Mesías, Cristo, revele plenamente las revelaciones de Dios y ya ahora sepan que, ok, no se debe de ser esto, simplemente se debe de ser así, ¿verdad? El matrimonio es así, el matrimonio no se resuelve y todo eso, ¿verdad? Parecido. En Oaxaca, en el sur de por allá, que también se venden también cosas también parecido ahí. Y sí se puede ser. Yo creo que es algo, ¿cómo se dice? Servicial. O sea, como para que no te sabes no con las tuyas, sino que tengas como contabilidad, cambio de la Sí, ándale. tienen Sí. Sí, entonces sobre los juramentos, cuando dice, por ejemplo, no jurarás en situaciones serias solamente. Incluso en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios mandó decir, y Dios dijo, en mi nombre jurarán, en Deuteronomio. Cuando Cristo dijo, no juran, no deben de jurar, se refería en esos tiempos, porque también el contexto histórico es importante, en esos tiempos, y ya habíamos hablado de esto, creo que está en Génesis capítulo 24, y ya subí el estudio bíblico, lo expliqué con el catecismo, con la Biblia y todo, pero nada más algo breve, prácticamente era porque en esos tiempos los fariseos enseñaban, y eso está en Mateo capítulo 23, que ellos enseñaban que puedes jurar y mentir a la vez. Entonces, por ejemplo, para que tú me creas, yo voy a jurar, pero es mentira. Nada más no debo de mencionar el nombre de Dios. Si menciono el nombre de Dios, sí tengo que decir la verdad. Pero si no menciono el nombre de Dios, si juro, por ejemplo, si juro, no sé, juro en otra cosa que no sea Dios, entonces está bien mentir. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Pero Cristo dijo que eso es del diablo, porque aunque aunque no estés diciendo el nombre de Dios así con tu boca, al jurar en un objeto, por ejemplo, de la tierra, eso lo creó Dios. Y eso es algo que Dios creó, ¿verdad? Y por lo tanto, al jurar y usar eso, estás ofendiendo a Dios aún. Y por eso menciona la tierra es donde, o no jures con el templo ni con la tierra porque o sea, todo eso es de Dios, creado por Dios y le da gloria a Dios, o le debe dar gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, es, sí, entonces no te escapas de jurar el nombre de Dios y mentir. Aún estás mintiendo y estás usando el nombre de Dios, entonces no hagan eso. Okay. Juro por mi madre, juro por mi padre, hasta por la abuelita. Entonces, juro por mi abuelita. sí, yo lo he escuchado. Con mis hermanos que no me creían algo. Entonces, el versículo 18 dice, el que tenga relación sexual con una bestia morirá. Pero me brinqué un versículo. A los hechiceros no los dejarán con vida. El que tenga relación sexual con una bestia morirá. Entonces, todo eso era que para que no lo hagan, evítalo, evítalo. ¿Okay? El que ofrezca sacrificios a otros dioses fuera de Yahvé será muerto. No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. Entonces, ustedes saben cómo puede sufrir el extranjero, cómo sentirse, a veces el extranjero se siente
fuera de lugar, como que esta no es mi tierra, me siento como que debo de regresar, me siento triste, me siento así. No los oprimas, tú sabes cómo se siente ser extranjero. No harán daño a la viuda ni al huérfano, ¿ok? Ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor, se despertará mi enojo y a ustedes los mataré a espada. Viudas quedarán sus esposas y huérfanos sus hijos. Entonces, al escuchar eso van a decir, ok, mejor no. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que tú conoces, no serás como el usurero. No le exigirás interés. No interés. ¿Okay? Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Si no, ¿cómo podrá dormir? Si no se lo devuelves, él clamará a mí y yo lo escucharé porque soy compasivo. No blasfemarás contra Dios ni maldecirás al jefe de tu pueblo. Al jefe, al consagrado, a la persona que representa a Dios en tu pueblo, no los maldecirás. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no debemos de hablar mal de los representantes de Dios. Sí podemos, por decir, bueno, lo que hizo esta persona está mal. Ah, pero es una persona que trabaja en la iglesia o una persona, un sacerdote. Ah, sí, pero se pueden equivocar también. Sí se puede decir, pero al momento de decir, por ejemplo, a un consagrado de Dios, a maldiciones o cosas así, incluso si atacas a un sacerdote, estás atacando a un consagrado de Dios, a una persona que tiene la potestad de perdonar pecado y de consagrar el pan y vino para que se convierta en el sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es también sacrilegio. No nomás es atacar a una persona, también es sacrilegio. ¿Ok? Sí. Ahora, no tardarás en ofrecerme mi parte de tus frutos y de tu cosecha. Me darás el primogénito de tus hijos. Entonces, y ahorita vamos a hablar más sobre eso. Lo mismo harás con los primeros nacidos de tus vacas y ovejas. 7 días estarán con su madre y a la octava me lo ofrecerás. Ustedes estarán consagrados a mí. No coman carne de animal despedazado en el campo. Arrójenselo a los perros. Entonces, no coman de ese animal, pero no lo van a desperdiciar tampoco. Dénselo para que coman los animales. Y de hecho, amaban mucho a los animales en el pueblo de Israel. ¿Saben ustedes que tenían, por ejemplo, enterraban a los perros así como bien respetuosamente? Tenemos las pruebas y también en casas de 2 pisos era común que los animales se quedaban abajo en el primer piso y los demás se quedaban en el segundo piso. Entonces se quedaban en la casa, pero en el primer piso, allí, para tener techo, hogar, y los demás se quedaban en el segundo piso. Es interesante, ¿verdad? Pero ¿Cómo los perros? Los gatos. también, no, también cualquier animal que tenían, o sea, las ovejas y todo eso, los animales en general se quedaban. am, sí, tenemos pruebas que lo practicaban. Entonces, no digo que todos lo hacían de esa manera, pero sí tenían, por ejemplo, las personas que tenían 2 pisos, era común encontrar personas que tenían sus animales en el primer piso y ya ellos se quedaban en el segundo. Donde dice, no atestigues en falso ni ayudes al malvado dando un testimonio injusto. ¿Ok? No te dejes llevar ni sigas a la mayoría cuando declares en un proceso. Tratándose de justicia, no favorecerás ni siquiera al pobre. ¿Ok? Cuando encuentres perdido el buey o el burro de tu enemigo, se lo llevarás. Entonces, incluso de mi enemigo, sí, incluso de tu enemigo. Si ves caído con la carga al burro del que te quiere mal, no pases de largo, no pases de largo, sino ayúdalo a levantarlo. Entonces tienes que tener misericordia a tu enemigo, pero también al animal. A los animales tienes de tratarlos con respeto también. Si tanto respeto debemos de tratar a los animales, ¿cuánto más a los seres humanos, ¿verdad? No tuerzas el derecho del pobre en su pleito. Entonces no digan simplemente porque es pobre, voy a aliviarlo, ni tampoco digan porque es pobre, no le voy a dar la justicia que merece, sino deben de dar lo que cada uno
merece por justicia, ¿verdad? Aléjate de la mentira, no harás morir al inocente ni al justo, porque yo no perdonaré al culpable. No aceptarás soborno. Soborno, porque los regalos ciegan a los que veían y tuercen la sentencia del que era justo. ¿Okay? Entonces, no aceptarán soborno. No opriman a los extranjeros, pues ustedes saben lo que es ser extranjero. Lo fueron ustedes en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tus campos y sacarás sus frutos. Eso lo repitió lo de los extranjeros. Muchas de las veces las cosas se repiten por énfasis. Acuérdate, no se te olvide que no debes de hacer esto. 6 años sembrarás tus campos y sacarás sus frutos. Al séptimo no los cultivarás y los dejarás descansar. Entonces, 6 años trabajarán, al séptimo año no van a cultivar nada. Van a dejar la tierra descansar. Eso se llama un año sabático. Los pobres de tu pueblo comerán lo que encuentren allí. Entonces, ahí en los años sabáticos, los pobres de tu pueblo comerán lo que encuentren allí, y si sobra algo, lo comerán los animales del campo. ¿Okay? Los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. ¿Okay? 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Tu buey y tu burro reposarán, y el hijo de tu sierva podrá respirar, tal como el extranjero. Y el razón es porque el hijo de la sierva, por ejemplo, si uno tenía una sierva, un siervo, y ellos tienen hijos, los hijos simplemente hacían el trabajo que hacían los padres, era común. Y por eso Jesucristo nuestro Señor, él era, ¿cómo se dice? Carpintero, igual que José, porque simplemente hacían el trabajo que hacía el padre. Mi padre trabaja por tal persona, yo también trabajo por él. Así. Entonces ahora dice, versículo 13, cumplan todas estas cosas que les he dicho. Nos está hablando con quién, con el pueblo de Israel. No invoquen a dioses extranjeros, ni siquiera los nombren. 3 veces al año me celebrarán con una fiesta. La celebración de la fiesta de los ácimos será de 7 días. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 12 cuando habla de la Pascua? Comerás panes sin levadura, ¿verdad? Como te tengo mandado en el mes de Abib, o sea, es el primer mes del año para los hebreos, en el mes que te saqué de Egipto. Ustedes no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Entonces, cuando nosotros vamos a misa también, no se presenten con las manos vacías, preséntense dando su corazón. Por eso decimos, levantemos nuestros corazones al Señor, ¿verdad? Sacrificio, ok. Y luego, y esto obviamente se refiere a los sacrificios, entonces deben de dar sacrificio a Dios. Luego celebrarás la fiesta de la siega, de las primicias de tu trabajo, de todo aquello que hayas sembrado en el campo. Luego la fiesta de la recolección a fin de año, cuando recoges todos los frutos del campo. Entonces, el primer fruto de tu árbol lo tienes que dar al Señor. Con eso, todos tus varones se presentarán 3 veces al año delante de Yahvé tu Señor. No ofrecerás con pan fermentado la sangre de mis víctimas, ni guardarás hasta el día siguiente su grasa. Entonces, cuando ofrecen animales en sacrificio, dice, no lo hagas con panes fermentados, o sea, panes con levadura. Era siempre panes sin levadura. La levadura era símbolo de, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, era símbolo de, ¿cómo se dice? Como de orgullo, de tratar de verte más de lo que eres. Y también la levadura era porque simplemente cuando la levadura hace que el pan se infle, entonces parece ser más de lo que es. Entonces es algo ceremonial que Dios dijo, mira, no lo quiero de esta manera, lo tiene que ser de esta manera, y ellos tenían que seguir las reglas. ¿Okay? Ahora dice, con eso, perdón, dice, llevarás a la casa de Yahvé los primeros y mejores frutos de tus tierras, ¿ok? Por eso esos frutos. No cocerás el cordero en la leche de su madre. Eso tiene una simbología. ¿Por qué no deben de cocer el cordero de la leche con la leche de su madre? ¿Por qué? Porque la leche de la leche de la mamá del cordero le da de beber, le da de beber, le da nutriente al animal. Entonces, al cocerlo con la leche que lo alimenta, es algo muy mal al animal, porque la leche es para alimentar al animal, no matar al animal.
Entonces eso cargaba una simbología. No debes de hacer eso. Esto carga su simbología. ¿Okay? Ya estoy enviando a mi ángel delante de ti para que te protege en el viaje. Fíjense, ¿quién es ese ángel? Hasta introducirte en el lugar que te he preparado. Nos lo va a guiar este ángel. Anda derecho en su presencia y hazle caso. No le seas rebelde. Sepas que no perdonará tus faltas, pues en él está mi nombre. ¿Quién es ese ángel que Dios está mandando? Jesucristo, porque dice que su nombre está en él. Nombre quiere decir naturaleza, no nada más nombre propio. Por ejemplo, el Padre es Yahvé, ese es su nombre propio. El Hijo es Yahvé. El Espíritu Santo es Yahvé, es el nombre propio de Dios. YHVH, Yahvé. Pero también nombre en el Antiguo Testamento significa naturaleza. O sea que en él está mi naturaleza, lo que yo soy, él es. Yo soy Dios, él también es Dios. Y tenemos eso, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, si se acuerdan, cuando dice que el nombre de la mujer y del hombre era Adán. ¿Cómo? Pensé que nada más un hombre, el hombre se llamaba Adán. ¿Cómo dice que también la mujer se llama Adán? Ah, se llama Adán en cuestión de naturaleza, porque Adán significa hombre o humanidad. Entonces, ella por naturaleza tiene el mismo nombre de Adán. Y por lo tanto, Jesucristo por naturaleza tiene el mismo nombre del Padre. Misma naturaleza, un solo Dios. El Padre es Dios, pero también el ángel que él manda a Jesucristo también es Dios. Fíjense, esto está en el Antiguo Testamento. Y ya tengo un video explicando todo eso. Se llama, el video se llama Génesis 17 al 19. Génesis 17 al 19. El ángel del Señor. Y no crean que todas las veces cuando dice ángel del Señor es Cristo. Tienen que ver el contexto. ¿Okay? Aquí dice que su nombre está, definitivamente es Jesucristo, nuestro Señor. No adorarás a sus dioses. Ah, perdón, ya me brinqué otro versículo. Si le escuchas y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversarios de tus adversarios. Mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo. Todas esas civilizaciones practicaban cosas muy horrendas y Dios les dio cientos de años, siglos para que se arrepintieran, no se querían arrepentir. Ahora Dios los va a sacar y va a meter a los israelitas a esa tierra, a la tierra de Canaán. Pero también Dios les dice a ellos, si ustedes cometen los errores que ellos cometieron y no se quieren arrepentir como ellos no se querían arrepentir, también a ustedes los voy a sacar de esta tierra. Y por eso después vamos a ver que los israelitas fueron exiliados de sus tierras. Ahora estamos en, dice, a los cuales yo exterminaré. No adorarás a sus dioses, no los servirás, ni harás lo que lo que allá se hace. Antes bien, destruirás sus dioses y harás pedazos sus estatuas. Ustedes solo servirán a Yahvé. Y yo bendiciré tu pan y tu agua y apartaré de ti todas las enfermedades. No habrá en tu país mujer que aborte o sea estéril. Y prolongaré los días de tu vida. Sembraré el terror delante de ti y exterminaré todos los pueblos del país en que tú entrarás. ¿Ok? Haré que todos tus enemigos huyan ante ti. ¿Ok? Entonces los va a sacar de esa tierra. Ahora, cuando dice que les va a bendecir por esa manera, ¿verdad? En esos tiempos, siendo estéril, las mujeres querían la habilidad de tener hijos. Entonces Dios les está dando esa bendición, les está diciendo, si lo hacen, si me cumplen mis mandamientos, yo les aseguré que no van a quedar estéril. Y vamos a ver muchos milagros donde hay mujeres estériles en el Antiguo Testamento y milagrosamente se embarazan. Eso está prefigurando ¿quién? A María, que no había manera de que ella pueda tener hijos porque ella era virgen perpetua, pero aún fue embarazada y dio a luz al Mesías. ¿Okay? Enviaré avispas delante de ti que harán huir de tu presencia al Jebeo, al Cananeo y al Eteo, pero no los echaré. Pero no los echaré perdón, no los
echaré a todos en un año. No sea que la tierra quede desierta y se multipliquen las fieras en perjuicio de ustedes. Los expulsaré poco a poco mientras te hagas fuerte y te apoderes de la tierra. Fijaré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, o sea, el Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Eufrates. Entonces ahí está poniendo las fronteras. Pondré en tus manos a los que ocupan el país y tú los echarás fuera. No hagas pacto alguno ni con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te lleven a servir sus dioses y pecar contra mí. Eso será tu ruina. Y eso acabó siendo la ruina de Israel. Vamos a ver después. Ahora el capítulo 24, ya mero vamos a empezar esto, lo de la arca de la alianza y cómo eso prefigura a María. Van a quedar sorprendidos, hermanos católicos. Hermanos. Ok, voy a cargarlo un poco porque está acabando la batería. Ahora dice, fíjense, voy a leerles esto de la carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 20. Si lo quieren escribir, Hebreos 9, versículos 18 al 20. Dice, por tanto, ni aún el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto a que se refiere la carta a los Hebreos? La antigua alianza, ¿ok? Que es esta que vamos a leer. El primer pacto, la antigua alianza, se inauguró sin sangre. O sea, lo voy a leer de nuevo. Por tanto, ni aún, o sea, ni siquiera el primer pacto, la antigua alianza que vamos a leer ahorita en Éxodo capítulo 24, se inauguró sin sangre. Sangre estaba presente y vamos a verlo. Fíjense, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre, ¿ok? Tomó la sangre de los becerros que ahorita vamos a leer y de los machos cabrios con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó. Entonces, el antiguo pacto se inauguró ¿con qué? Con sangre. Y las personas recibiendo esa sangre del sacrificio. De igual manera, el nuevo pacto se inauguró ¿con qué? Con sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos lavados por esa sangre de Jesucristo por medio del bautismo y somos integrados a ese pacto, al pacto nuevo. Entonces está esa conexión, el antiguo con el nuevo. ¿Entienden esa parte? ¿Entendido? ¿O quieren que lo repita? También está, lo voy a subir este video también. Pues. Y por eso Cristo dijo, miren, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado nuestro Señor Jesucristo, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes. Pues ahí está presente la sangre. Desde el Antiguo Testamento está. Moisés, dice el Éxodo capítulo 24, a Moisés entonces, Dios le dijo, sube donde Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abiú, con 70 de los ancianos de Israel. Ahora 70 es una cantidad aproximada. Entonces tal vez podría ser 72. Por eso tenemos manuscritos que dicen 72 en muchas partes. Una parte dice 70, otra parte dice 72. Lo más probable tal vez es que era 72, pero como el número 70 es un número con mucha simbología, significa una cantidad completa, una cantidad perfecta, o completa más bien, completa. Y de hecho, cuando se acuerdan en Génesis capítulo 10, cuando leímos todos esos, los descendientes de Noé, todos los pueblos, en total, ¿cuántos pueblos eran? 70. 70. Los 70 tiene un significado muy grande en la Biblia y tal vez por eso se usó. Pero muchos creen que es un número aproximado. La cantidad tal vez sería como 72 y por eso vemos en otras partes que dicen 72, pero pues, bueno. Ellos adorarán desde lejos.
y Moisés se acercará solo a Yahvé. Ellos no se acercarán y tampoco el pueblo subirá con ellos. ¿Ok? Tampoco el pueblo subirá con ellos. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron de una sola voz, nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Noten que aquí están conformes todos, están diciendo, vamos a hacer lo que Dios nos manda, vamos a cumplir sus leyes. Vemos su justicia y nosotros queremos cumplirlas. Saben que estas leyes en particular era también para que los pueblos alrededor vean al pueblo de Israel y las leyes que ellos tienen y preguntaran, wow, ¿qué leyes tan justas tienen ustedes? ¿Dónde obtuvieron esta sabiduría? Y ellos tenían que responder, de mi Dios. Y ahora los pueblos alrededor van a decir, wow, yo también quiero conocer a este Dios. Y por lo tanto, todas estas personas ahora se van a reunir a Dios, van a regresar a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. No se quería quedar nada más con Israel, quería que todos los pueblos se reunieran para adorarlo, para estar en comunión con Él, para conocerlo, para decir, Dios es mi Padre, para que ellos digan, Dios es mi Padre y sepan que Dios es nuestro Padre. ¿Okay? Por eso dice en Éxodo 19 que ustedes van a ser, ¿qué? Van a ser, me van a representar y van a ser prácticamente una bendición para las demás naciones, como está escrito en Génesis, la promesa, Abraham, tus descendientes van a ser una bendición para las demás naciones. ¿Ok? Eso era el llamado, eso era el llamado que ellos tenían, el llamado que ellos tenían. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora vamos a ver que Moisés escribió todo. Aquí dice que Moisés escribió todo en un libro. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas, o sea, animales consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Noten qué bonito está ahí, todos en una sola voz están diciendo, cumpliremos con la alianza que Dios nos está ordenando. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Okay. Moisés luego subió con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Los ancianos eran representantes de las personas que estaban ahí, del pueblo. Okay. Contemplaron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo. Fíjense, en el versículo 10, ¿cómo dicen sus Biblias? Aquí dice, contemplaron al Dios de Israel. ¿Alguno tiene una Biblia de Jerusalén por ahí? Me gustaría ver lo que dice allí. Porque dice en el hebreo, estoy seguro que lo dice el hebreo y de hecho voy a fijarme. Sí, en el hebreo dice que miraron a Dios, miraron a Dios. Entonces noten aquí que ellos miraron a Dios. Dios está manifestando de tal manera, una manera muy, obviamente ellos sintieron la presencia de Dios. Y dice, Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido. ¿Por qué? Porque si Dios se presenta en su gloria plena, mueren las personas porque no aguantan ver tanta gloria. Entonces, Él se presentó de tal manera que ellos podían aguantarlo. Porque incluso, ¿se acuerdan cuando bajó Moisés del monte después de 40 días de estar con Dios y su cuerpo estaba transfigurado? Tenían que poner un velo sobre él y tenían que cubrirlo porque no aguantaban ver su luz. Imagínense él que estaba simplemente reflejando eso. Imagínense si miraron o sea, la gloria de Dios, no podían aguantarlo. Entonces, Dios se les presentó aquí de tal manera que ellos podían aguantar mirarlo y estar allí presente.
sin problema. Dios les dio esa gracia. Eso es lo que está tratando de expresar el versículo 11. ¿Ok? Cuando dice que Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido, sino que vieron a Dios. Ahí lo dice, vieron a Dios. Luego comieron y bebieron. Yahvé, Yahvé dijo a Moisés, sube a lo más alto del monte y detente allí. Yo te daré unas tablas de piedra con las enseñanzas y los mandamientos que tengo escritos en ellas, a fin de que los enseñes al pueblo. Partió pues Moisés con Josué, su ayudante, y ascendió al monte de Dios. Había dicho a los ancianos, aguarden aquí hasta que regresemos. Ahí quedan con ustedes Aarón y Hur. ¿Okay? Aarón y Hur. De manera que si se presenta alguna dificultad, recurran a ellos. Entonces allí se van a quedar Aarón y Hur. Moisés pues subió al monte, al que cubrió enseguida una nube. La gloria de Yahvé estaba bajando sobre el Sinaí, y la nube lo envolvió durante 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé estaba en la cumbre del monte, y los hijos de Israel la veían semejante a un fuego ardiente. Moisés entró en la nube mientras subía al monte. ¿Okay? Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Entonces ahí ya está Moisés, y allí es cuando va a recibir las leyes de Dios, las tablas de la ley, escritos con la mano de Dios, perdón, con el dedo de Dios, y vamos a ver lo que significa eso después. Y también va a recibir las instrucciones para construir la arca de la alianza, la tabernácula, y pues muchas cosas para que ellos puedan adorar al Señor y tener servicios de adoración, y también lo que se deben de poner los sacerdotes cuando vayan a, a, a dar los servicios, ¿verdad?, de adoración. Entonces, luego, la semana que entra vamos a hablar de eso, Éxodo 25. Acabamos de leer Éxodo capítulo 24, gracias a Dios. Ahora, la semana que entra vamos a empezar con Éxodo 25. Vamos a hablar de cómo todo prefigura a María también. Y también les voy a mostrar fotos para que puedan visualizar, porque no nomás es simplemente de leer, sino también poder entender lo que están leyendo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? Como prometido, aquí está. Es párrafo 2264. Esos son los párrafos del Catecismo de la Iglesia sobre la defensa propia. 2264, 2263 y 2308. ¿Y dónde se encuentra eso? ¿O dónde? Y de hecho, aquí está un sitio nada más que está en inglés. Y Ok. es Catechism of the Catholic Church Search. Y es este sitio. Ok. Y uno puede poner, por ejemplo, encontrar palabras, por ejemplo, self-defense o Trinity, Ajá. pero obviamente uno lo tiene que poner en inglés nada más. Sí. Pero sí. Ok.